Ok, hola a todos. Ya voy acá a conectarme con Orieta. ¿Estás? Que aquí te estoy viendo conectada. Estamos ya. Hola, Eh, ¿cómo estás? Hola, Ori, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo andas? Qué lindo verte. Gracias por aceptar esta invitación. Qué chévere verte. ¿Cómo Gracias estás? a ti, a los tiempos que no nos veíamos. Hemos Yo hablado, pero no nos sé. hemos visto. Yo sé, una alegría y un gusto tenerte acá, Orieta. Qué bonito que aceptaste mi invitación y te invité porque tienes mucho que compartirnos. Entonces, pues nada, vamos a dar inicio a este primer Instagram Live de este año. Yo voy empezando porque sé que la gente o se va uniendo o después lo ven. Entonces, pues empecemos de una vez. Entonces, nada, muchas gracias, Orieta, por estar acá. Les cuento que este Instagram Live lo vamos a hacer sobre el sonido como una herramienta de sanación, todo el tema de sound healing, que es lo que hace Orieta y que de hecho mucha gente me ha preguntado si sé de estas técnicas, entonces yo dije, yo no, pero sé que alguien sí sabe mucho y pues es Orieta y quiero que hoy nos cuentes un poquito de eso, pero antes de empezar, si quieres, a mí siempre me gusta un poquito contextualizar a la gente en qué está OM y por qué estamos haciendo pues como este Instagram Live hoy. Entonces, pues está OM, obvio pueden informarse, yo he hecho otros pequeños videos explicando, pero simplemente para que sepan, es pues mi nombre es Tatiana Ome, yo soy la persona detrás de Taom, yo soy antropóloga, soy arqueóloga y toda la vida he estado interesada en estos temas de espiritualidad desde muy chiquitica y esto me llevó a hacer también un doctorado en todos estos temas y Taom también surge un poco como un producto tanto de mi proceso personal como de mi parte, digamos, profesional y académica. Y el objetivo de Taom es precisamente, por un lado, digamos, divulgar estos temas de espiritualidad de una manera más simple y sencilla y asequible para todos, con gente como Orieta, que son personas que, maestros de vida que me encontraban en el camino y que sé que saben de estos temas y que quiero que pues vengan y nos cuenten un poquito de manera simple para todos. Y también lo que yo hago, como muchos ya saben, es hacer, digamos, sesiones por un lado de liberación de ancestros y sanación del linaje ancestral. Por otro lado, el tarot, pero desde un enfoque más, digamos, antropológico y arqueológico. Y lo último que estoy aprendiendo con mi maravillosa maestra de cuarzos y demás es geometría sagrada, sanación con geometría sagrada y cristales, mi maestra Ruby, que ya hemos tenido acá Instagram Lives con ella. Entonces, pues nada, eso es como el contexto y por eso Orieta está aquí hoy como invitada muy especial y yo la conocí también a ella pues en una sesión de Tahom y empecé a seguir su hermoso trabajo y me encanta y quería traerla hace mucho tiempo. Entonces, Ori, también te doy ahora el espacio a ti si quieres presentarte tú y contarnos quién eres. Gracias Tati por invitarme. Es un honor estar aquí en tu espacio. Y sí, como tú dices, nos conocimos en una sesión hermosa que me hiciste una lectura con las cartas egipcias, que además yo también estoy muy conectada a Egipto desde muy pequeñita. Siempre he querido estudiar un poquito más sobre Egipto y creo que poco a poco ha ido llegando a mí más información sobre Egipto también a través del sonido, ¿no? Porque justamente el sonido nos conecta con lo sutil y siempre ha estado ahí toda esta información de nuestros antiguos, de nuestros ancestros, ¿no? Que venimos también muchos de ahí. Entonces es un poco recordar toda esa información que ya la sabemos, ¿no? Y bueno, yo comencé un poco con la música desde muy chiquita, ¿no? Comencé a tocar algunos instrumentos, siempre la música eh, fue algo muy importante en mi casa. A mi papá le gustaba muchísimo la música, lo ayudaba un montón. Entonces el lado musical siempre estuvo ahí. Y bueno, cuando terminé de estudiar en el colegio comencé a interesarme por la música electrónica en ese momento, porque justamente era algo como muy tecnológico, ¿no? Nuevo, siempre me ha traído como las cosas nuevas también.
Y como ya tenía el background un poco de mi papá con todo esto del sonido, porque también le gustaba muchísimo el sonido, desde muy pequeña me introdujo a la calidad de sonido, también a la importancia de tener un ambiente rodeado de buen sonido, ¿no? Cosa que a veces lo damos por sentado o no estamos tan atentos a cómo el sonido nos puede afectar, ¿no? Desde a un nivel de la ciudad donde hay mucho ruido, hasta entrar a un restaurante y que no puedas de repente conversar o que el sonido esté muy fuerte. Entonces, esa sensibilidad es como un entrenamiento, ¿no? Ujú, Y nos vamos dando cuenta cómo afecta a nuestro cuerpo. Entonces, siempre estos temas me llamaron mucho la atención. Y estudié arquitectura porque también me gusta mucho el diseño, la geometría sagrada, me encanta todo este tema. Pero me fui a estudiar ingeniería de sonido a Barcelona, donde viví un ujú, tiempo, y es ahí ujú, comencé a investigar un poquito más a fondo de cómo el sonido afecta la materia y cómo afecta el cuerpo humano. Y mi proyecto de fin de carrera fue acerca de eso, ¿no? Fue acerca de cómo, bueno, en ese momento, que era más o menos 2011, cuando terminé de estudiar ingeniería de sonido, no había tanta información aún sobre el sound healing o sobre cymatics, que fue un poco mi tema de investigación, ¿no? Y ujú. mi tesis se basó en eso, ¿no? Mi proyecto de fin de carrera de sonido sobre cymatics, que es cómo el sonido afecta la materia y el cuerpo humano. ¿No? Entonces, Ujú, a raíz de eso quedó como un bichito ahí, pero luego más adelante, cuando comencé a meditar por temas que me sucedieron en la vida como muy potentes, ¿no? Comencé a meditar un poco intuitivamente. Y yo tenía un cuenco pequeñito tibetano y comencé a meditar con ese cuenco. Y es ahí cuando me di cuenta que el sonido era como lo único que lograba que mi cabeza esté en calma, que pueda ser la conciencia, digamos, escuchando, sintiendo, ¿no? Y ir un poquito más ujú, profundo. Y es ahí cuando comencé a estudiar más sobre cómo el sonido, bueno, a través de los cuencos de cuarzo, más adelante el gong, y así poco a poco las diferentes técnicas que hago, como el biofield tuning o el sound healing con todos estos instrumentos, ¿no? Entonces, un poco que mi vida tuvo ese ujú. giro, ¿no? De ingeniería de sonido a trabajar Sí. con terapia. Sí. Increíble, Orieta, ¿no? Claro, ya ahí pues mejor dicho, nos has dado una idea de cómo, pues quién eres tú y cómo llegaste a todos estos temas del sonido. Y es impresionante porque creo que mucha gente somos ignorantes, lo que tú decías, y me parece muy bonito de cómo no somos conscientes incluso de cómo el sonido nos afecta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y cómo es importante que empezamos a hacer conciencia de ese tema y también que entendamos cómo el sonido también es una herramienta de sanación. Pero antes de entrar, digamos, un poco más a fondo en esa parte, ahorita quería preguntarte si nos puedes, ya nos diste, digamos, un adelanto de cómo te conectaste con esos temas de espiritualidad tú, pero también quisiera saber si nos puedes contar un poquito más cómo fue esa aproximación y de pronto desde esa mirada espiritual que empezaste a entender del sonido, ¿sí? Como esa herramienta de sanación que es y que hoy trabajas. Ujú. Sí, de hecho creo que desde niña, ¿no? Como te comentaba, la música siempre estuvo muy presente en mi casa y siempre sentí que la música era ese lugar seguro donde yo podía como sentir mucho, ¿no? Como siempre conecté con la música a un nivel muy mm, emocional, pero al mismo tiempo un lugar donde yo podía como expresarme, ¿no? Como que podía soltar a través ya sea del baile, porque me gustaba muchísimo bailar también, o a través de tocar un instrumento, ¿no? De poder mover esas emociones, ¿no? Entonces creo que desde niña siempre también me atrajo mucho como todo este tema espiritual o lo oculto, ¿no? Por así decirlo, todos estos temas Ujú, me atraían muchísimo. Siempre estuve muy conectada a lo sutil, ¿no? Al universo. Creo que es algo que de niños todos lo tenemos, pero ¿no? En algún momento, al menos en mi caso, creo que fue como más o menos en la adolescencia que se cortaron un poco estos temas. Yo tenía temas incluso de mucho a través de mis sueños, de conectar a través de los sueños, sueños premonitorios, ¿no? Muchas cosas activadas que tenemos todos de niño
y que a veces Ujú, cortan, ¿no? Llega un momento en la vida que la vida misma te corta toda esta intuición, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces creo que ujú, ahora que he comenzado a trabajar más a fondo con la vibración en general, ¿no? Más que el sonido, la vibración, porque nosotros somos vibración, he despertado de nuevo estos temas de intuición en mí, ¿no? Y a mi alrededor. Entonces, ujú, definitivamente el sonido activa eso, ¿no? Te conecta con lo sutil, te conecta con todos tus sentidos, puede despertar, si ya tenemos la intuición desarrollada, pues puede despertarla mucho más, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, desde niña siempre estuve así atraída por todos estos temas espirituales. Siempre he ido probando muchos tipos de terapias, ¿no? En mi vida, sanando muchas cosas y por curiosidad siempre probando cosas nuevas. Sí. Y creo que el sonido ha sido la herramienta que he podido llegar más a fondo a sanar incluso yo misma temas, ¿no? ujú, ujú, claro. Sí. Ok. Y, ok, perfecto. Y cuando, por ejemplo, también yo, pues en mi ignorancia del tema del sonido, también sé, como tú decías, Ori, que el sonido ayuda, digamos, también a mover las emociones e incluso también a limpiar espacios, lugares, por lo que explicabas de la vibración, ¿no? No sé si, pues eso es lo que yo sé, pero no sé si tú cómo lo ves también desde ahí, cómo es Te esa parte. cortó un poquito, no te entendí mucho la ¿Se última cortó? pregunta. Sí, sí, Tranquila. Te cuéntame. decía ahora que lo que yo sé, pues digámoslo, desde mi ignorancia con respecto al tema del sonido, porque no sé la verdad mucho del tema, lo que yo he escuchado, por ejemplo, es que también el sonido en sí mismo, o la vibración, como decías tú, ayuda a que también uno pueda mover las emociones dentro del cuerpo e incluso a limpiar como los espacios, los lugares, la energía. No sé si eso tiene, o sea, si es así o pues que nos puedes comentar como al respecto de eso. Ujú. Definitivamente el sonido mueve, o sea, de hecho todos hemos conectado con la música, ¿no? En algún momento y probablemente cuando hemos estado tristes, de repente hemos escuchado una canción triste y hemos sentido más profunda esa emoción, o al revés, de repente hemos estado alegres y hemos querido bailar con una canción y ha amplificado más ese sentimiento, ¿no? Entonces, de hecho, la música Ujú, mueve, pues esas emociones, nos conecta con eso y a veces es importante sentir esas emociones, ¿no? Somos humanos y a veces hay que realmente sentirlas para poder digerirlas, ¿no? Entonces, lo que hace muchas veces ujú, el sonido y las terapias que hago personales es un poco como remover esa energía que se ha quedado congelada, por así decirlo, que justamente son emociones no digeridas, ¿no? Y a veces en ok, nuestro campo electromagnético tenemos esa energía estancada, ya sea por traumas que hemos tenido, por cosas que hemos vivido y no hemos podido, eh, yo lo visualizo como literal nudos energéticos, ¿no? Que el sonido viene ahí como a volver a esa fluidez, ¿no? Entonces un poco que va desanudando esos nudos y va ujú, removiendo esas emociones que pueden estar ahí de años, ¿no? De repente incluso de vidas. Entonces un poco que va ahí como moviendo esas zonas congeladas y volviéndolas a la fluidez, ¿no? Como agua, como el sonido es eso, ¿no? Cuando me gusta mucho hacer un ejemplo, que se los puedo hacer ahorita con un cuenco para que lo puedan ver. Es, súper. de hecho, este es el cuenquito con el que yo comencé a meditar. Ay, tremendo objeto, Es súper importante. pequeñito, sí, Divino. y yo me acuerdo que cuando lo conseguí fue en una tienda cuando vivía en Barcelona y estaba estudiando ingeniería de sonido y no sabía nada de estos temas y me lo compré como intuición, Ujú, ¿no? Fue como, qué bonito, voy a probar con esto y nunca lo toqué hasta que después de años que volví a Lima y realmente necesitaba, digamos, calmar mi mente. Ahí fue cuando lo comencé a utilizar. Entonces, le tengo mucho cariño porque fue el primero. divino, está divino. Sí. Entonces, lo que les comentaba de la energía, ¿no? Es como a veces nuestro cuerpo está en estado de alerta o de estrés y es como si el sonido no fluye, ¿no? Porque estamos como contraídos, ¿no? Se queda como, no sé si lo logran escuchar, pero es como, yo estoy Sí, apretando el sí se oye. cuerpo
y no suena, ¿no? Entonces, Ujú. la idea es un poco con el sonido volver a esa fluidez, como sacar esos nudos, ¿no? Entonces, cuando yo aligero esto, ¿no? Claro. El sonido Uy. es fluido, ¿no? Es como va liberando esos nudos, ¿no? Que si estamos así no sonamos, no vibramos, ¿no? Pero cuando estamos relajados, cuando permitimos, digamos, que esas vibraciones fluyan en nuestro cuerpo, todo nuestro sistema debería estar sonando así, ¿no? Wow. Ok. Mm. Yo lo veo así, ¿no? Uno se relaja. Divino, claro, claro, obviamente, es impresionante. No, es nomás se siente, ¿sabes? Se siente la energía, ahí sí, la vibración y uno se relaja y sí, y entiendo, porque además pues la gente, digamos que hay personas que no saben o no entienden que no somos solamente el cuerpo físico, ¿no? Tenemos también un cuerpo energético, distintos niveles, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, en fin, de distintos cuerpos, y ahí es donde entra, digamos, toda la parte energética y todo este tipo de terapias a tener una razón de ser súper importante Ujú, para, digamos, ayudarnos a resolver un montón de temas emocionales, energéticos y demás que nos afectan de manera cotidiana. Entonces, Ori, también te quería preguntar un poco si nos cuentas qué es lo que tú haces, qué es lo que tú haces cuáles son tus terapias, que nos cuentes, digamos, ya más específicamente qué haces para que la gente sepa por qué me han preguntado. ujú. Bueno, yo hago terapias personalizadas, ¿no? Uno a uno, yo le llamo de sound healing porque abarca muchas cosas y depende mucho de cada persona, porque cada persona es un mundo, entonces no se trata de la misma manera a todos, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié primero un poco con los cuencos de cuarzo, el gong, acá pueden ver algunos de los instrumentos que tengo. Ay, perdón. Ahí Tranquila, los tranquila. cuencos, ¿no? El arpa, No, eh, los gongs. Y también lo último que pude estudiar, digamos, tuve la suerte de que en pandemia pude estudiar Biofield Tuning, porque en pandemia se abrieron muchos cursos online, ¿no? Y este curso era solo en claro. Estados Unidos, entonces lo pude llevar online y es sobre diapasones, ¿no? Biofield Tuning trabaja el campo electromagnético, digamos, a través de la vibración de los diapasones, que son estos instrumentos Wow, aquí. tremendo. Entonces, entonces, un poco, eso lo que hago es un poco esa combinación entre estos instrumentos y los diapasones, ¿no? Ok. Y son sesiones uno a uno, donde se trabaja con el campo Ujú, electromagnético, pero también con el cuerpo físico, ujú, ¿no? Porque como tú decías, si bien el sonido nos conecta a lo sutil, nosotros somos ujú, seres holísticos, somos un todo, ¿no? Somos materia, somos físicos, somos energéticos, tenemos también la ujú. parte mental. Entonces el sonido trabaja holísticamente en todos los cuerpos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, en las sesiones no solamente escuchamos los sonidos, sino también se siente la vibración, por ejemplo, de estos diapasones que los puedes poner en el cuerpo físico, ¿no? Como si fuera una especie de acupuntura a través del sonido, a través de la vibración. Entonces, Ok. también hay movimientos físicos, ¿no? Que las personas pueden ir sintiendo, ¿no? Vibracionales, de repente también emocionales, mentales, procesos mentales. Entonces, un poco que el sonido va como a nivel celular, también va como removiéndonos o reseteándonos. En realidad eso me gusta decir, que es como un reseteo, Sí. ¿no? Porque puede incluso borrar memorias celulares también. Wow. Es muy poderoso, ¿no? Es realmente muy, muy poderoso y muy sanador todo ese proceso. Total, total. Yo siento que es muy bonito el sonido porque puede ser muy sutil, pero al mismo tiempo es muy poderoso, ¿no? Entonces esa Sí, combinación y que llega muy profundo. O sea, sutil, pero llega a lo profundo, digámoslo así. Entonces ahí es como va limpiando pues todas esas memorias celulares y esas programaciones inconscientes que todos traemos.
Así que es una herramienta muy, muy, muy interesante. Me encanta eso. Sí, y al Qué mismo tiempo chévere. también puede ser muy divertido, ¿no? Porque también es un proceso de escucha profunda, donde no solamente escuchamos los sonidos de los instrumentos emitidos, sino también conectamos con nuestro cuerpo y los propios sonidos de nuestro cuerpo. Entonces, qué cosa, esa conexión de escucha profunda, de escuchar qué es lo que nuestro cuerpo también nos está pidiendo, ¿no? Es como conectar con esa inteligencia innata que nuestro cuerpo tiene. Y eso es también muy poderoso porque realmente en este mundo en el que vivimos y en este sistema en el que estamos, lamentablemente, nos enseñaron a vivir desconectados de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tener un espacio como el tuyo, por ejemplo, de poder parar y reconectar y escuchar qué nos dice el cuerpo, qué es lo que está pasando, qué emociones se están moviendo, porque además hay otro tema que es muy cierto y es que, por ejemplo, todas las enfermedades son las manifestaciones de esas emociones que vienen de esos cuerpos sutiles energéticos y se materializan en nuestro cuerpo físico. Y Ujú. eso también pasa porque no paramos a escuchar nuestras emociones y qué están gritando a través de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces también un espacio como el tuyo y esas terapias que tú haces le permiten a uno eso, darse ese momento de parar y escuchar, que hoy en día pues no tenemos, digamos, en este mundo caótico y que va a mil. Total, Que totalmente, ¿no? Y es impresionante. Ujú. eso es, por Dime. ejemplo, algo que nos dimos cuenta todos en pandemia, ¿no? Lo importante que era parar todo, creo que fue el mayor aprendizaje para todos de parar, incluso gente que cambió de trabajos y de mil cosas por parar a escucharse, ¿no? Entonces creo que finalmente todo este tema nos hizo muy bien también, ¿no? Fuera de todo lo que Ujú. sucedió, nos hizo entrar un poquito más profundo y poder escucharnos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ori, y yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo escogiste cada uno de esos instrumentos? O sea, ¿fue algo intuitivo? ¿Cómo me generas una pregunta de curiosidad mía? Ujú, ¿Sabes? Porque todos se ven maravillosos, pero no sé si, ¿cómo fue ese proceso? También, ¿cómo fuiste escogiendo con qué instrumento querías trabajar? ujú. Creo que eh, fue como muy intuitivo el proceso y creo que cuando he conversado con personas que también trabajan en esto, siempre es como muy intuitivo, incluso los instrumentos llegan a ti, ¿no? Y fue así en realidad como te comentaba que comencé a meditar con este cuenquito pequeñito tibetano y me di cuenta, Ujú, me abrió todo un panorama a ir mucho más profundo en la meditación. Entonces, gracias a ese cuenquito tibetano, dije, wow, quiero investigar más sobre los cuencos, ¿no? Y recuerdo que llegó a mí, justo fue muy sincrónico todo, y conocí a una persona que tenía cuencos de cuarzo aquí en Lima, en Perú, y los ujú, trajo incluso a mi espacio, me los enseñó y conecté rapidísimo con el cuarzo, porque yo solo había escuchado el cuenco tibetano que tenía, ¿no? ujú, Y ujú, el sonido del cuarzo fue inmediato, me atrajo muchísimo y tocándolos, ¿no? Toqué diferentes, porque cada cuenco tiene diferentes notas, diferentes frecuencias, y los toqué y conecté con uno más que con otros, ¿no? Y tú lo sientes, es como que me atrajo esa vibración, ¿no? Y el primero que tuve fue una nota fa, ¿no? Un cuarzo, un cuenco de cuarzo completamente de cuarzo, porque luego hay otros cuencos, como los que tengo, que también son mezclados con otros minerales, ¿no? Entonces, un poco que ese ujú, fue mi primer instrumento y los otros fueron llegando, ¿no? También comencé a viajar un poco y probar algunos instrumentos cada vez que podía, me traía, porque acá en Perú no hay muchos, aún no hay tantas opciones, digamos, de cuencos de cuarzo. Entonces, cada vez que viajaba trataba de probar y así poco a poco con el que iba conectando. Era interesante también porque me trabajaba diferentes cosas yo en mi propia vida, ¿no? Llegaba un instrumento y ese instrumento te despierta cierta cosa que tú tienes que trabajar, ¿no? Entonces, es un proceso muy bonito de ir conectando con cada instrumento y lo que cada uno te va enseñando, ¿no? Eh, claro. sí, y luego
finalmente, al final, digamos, de este recorrido hasta ahora, lo último que ha llevado a mi vida es el gong. Como ven atrás, también el gong es un instrumento súper poderoso. Creo que además llegó en un momento importante a mi vida porque ya había conocido un poquito más de los cuencos de cuarzo que son más sutiles, ¿no? Que creo que el gong es muy poderoso, entonces hay que saber tocarlo, ¿no? Y hay que tener una experiencia previa, creo, de otros instrumentos para que llegó hacia mí. Me pareció genial porque ya tenía un background un poco de los otros instrumentos y gong mal tocado también puede hacer daño, ¿no? Hay que tal vez conectar mucho con él y saber tocarlo de una manera sutil, ¿no? Todos los seres humanos somos diferentes y nos afectan las vibraciones diferentes también. Entonces hay que ser como muy sutil al tocarlo porque el gong es muy poderoso, ¿no? Puede ser un sonido muy, muy fuerte. Entonces, es simplemente conectar con él y Claro. ir profundo, ¿no? No es un instrumento que se toca, digamos, por tocar y ya, ¿no? Sí, como y ese, cuando te vi precisamente tocando el wong, fue como, wow, yo no sé mucho de ese instrumento, realmente tampoco, pero me parece súper poderoso. ¿Ese instrumento de qué parte del planeta viene, Ori? ¿Es asiático? ¿Viene como de la China o del Japón? No sé. China, creería, pero no sé. Sí, viene de ahí, ¿no? Del Tíbet, de China, bueno, todos estos países asiáticos lo tenían desde muchísimo tiempo atrás y es a Okay. través de Yogi Bayan, que cuando llega a India, digamos, este instrumento, él viaja a Estados Unidos y lleva el gong con él, lleva toda la sabiduría del gong y comienza a través del yoga y a través del sonido del gong. Conecta mucho, bueno, en esa época, en los 70s, estaba toda la época de los hippies en Estados Unidos, entonces comenzó a rehabilitar a muchos hippies, digamos, que se habían excedido en drogas o todo este tema que hubo, ¿no? Entonces comenzó a trabajar en centros rehabilitando mucho a personas a través del sonido del gong, ¿no? Y luego Wow. de eso, claro, además, previamente en Asia, el gong lo utilizaban, de hecho, muchos como magos o intuitivos, incluso con el rey, digamos, con el emperador, utilizaban el gong para como premonición de temas de guerra o cosas así, ¿no? Entonces el emperador siempre tenía, el gong siempre ha estado como en ese nivel, ¿no? De instrumento, ¿no? Y también ha ido variando, ¿no? Porque al comienzo era de pocos metales y luego en había, por ejemplo, el que tengo abajo es un gong Sí. sinfónico que tiene, Oh, wow. Okay. ajá, que es más pequeñito, pero ese es de mano, digamos. Y luego el de arriba es uno más moderno, que lo hacen unos chicos de Italia, que se llama Grota Sonora, que ya usan otros colores, usan otras formas geométricas también, ¿no? Entonces el gong se ha ido desarrollando también en el tiempo, ¿no? De hecho pieza, Increíble. era una pieza muy, muy importante en las sinfónicas, el gong, ¿no? Si bien se tocaba muy poco en las orquestas, en las sinfónicas, se utilizaba uno que se llamaba tam tam tam, que es muy grande y tiene una frecuencia muy grave. Era un momento muy importante en la sinfónica al tocarlo, ¿no? Ujú, ujú. Increíble, ¿no? Es que esto, por eso yo decía, es como un universo Sí, gigante, todo este tema, porque incluso, no, es gigante, gigante, y además lo que dices ahorita, no más que era en sí mismo un instrumento casi que místico para toda la cultura china y pues todos los emperadores y demás, es alucinante. Y los materiales, yo también soy arqueóloga, entonces todo lo que también estás diciendo de los materiales, las formas geométricas, pues me fijo mucho como arqueólogos en la cultura material y cómo culturalmente van transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? Así como la cerámica tiene distintos materiales, colores, formas, los instrumentos también, ¿no? Entonces también como toda esa evolución me parece alucinante y súper bonito que tú sepas de todos estos temas, ¿no? Porque es algo súper importante además para estos temas de sanación y de conexión espiritual, ¿no? Que es lo que a mí me parece alucinante, como una herramienta más. Claro. No, pues me parece
increíble, Ori, todo esto. No sé si, por ejemplo, sé que la gente seguro va a tener la pregunta de si estas sesiones que haces uno a uno las haces solamente en persona o se pueden hacer virtuales, por ejemplo. Ujú. De hecho, en pandemia hice muchas virtuales porque en ese momento recién estaba estudiando lo de biofield tuning con los diapasones, ¿no? Eh, Ujú, pero me di cuenta que comencé a hacer muchas pruebas de sesiones de sound healing solamente con cuencos de cuarzo en ese momento, ujú, online, ¿no? A través de Zoom. Y me di cuenta que la energía llegaba tal cual y las personas realmente lo disfrutaban igual, ¿no? Y ujú, claro. para mí fue una gran comprobación, porque yo también tengo este lado racional que a veces no hay que probar las cosas para uno mismo eh, sentirlas también. Y me di cuenta que sí, que la energía llega tal cual, ¿no? Y es todo física cuántica, o sea, el sonido trabaja mucho ese nivel, no tienes que tener la materia ahí mismo para que suceda, ¿no? Para que sientas las cosas. Y cuando estudié Biofield Tuning, de hecho, me hice muchas sesiones con profesoras mías a distancia que estaban en otros países y Ujú, sané cosas ujú, impresionantes a distancia, ¿no? Y yo me echaba en la camilla y ellas me hacían la sesión y sentía físicamente lo que ellas estaban trabajando, ¿no? Y así tuve muchas comprobaciones yo misma para también entenderlo, porque entiendo que es claro. algo, somos seres racionales también y nos cuesta a veces entender esto sutil si no lo vemos como físicamente, ¿no? Pero Totalmente. creo que una vez que nos pasa, pues es como la física cuántica, ¿no? O sea, tú, para que algo exista, tiene que haber un observador, o sea, el objeto observado tiene que estar observado por alguien. Y una vez que sucede eso, esto existe, ¿no? Entonces depende mucho Ujú, de qué enfocamos nosotros nuestra observación, nuestra mirada, qué cosa estamos viendo, ¿no? Si hay alguien que de repente no cree en estos temas, pues no ujú. tiene foco ahí, entonces no lo va a ver, No, ¿no? Pero no lo va a ver ni lo va a lo servir. físico, si nos quedamos solo en lo físico, nunca vamos a poder profundizar, ¿no? Porque el ser humano es muy complejo y somos seres energéticos, espirituales, todos somos espirituales, Ujú, mentales y físicos, ¿no? Entonces hay que trabajar como un todo. Entonces yo siempre les digo que estas terapias, por ejemplo, de sonido, si bien ujú, trabajan todos los aspectos, también si tienes alguna enfermedad, me parece muy bien que ujú, sigas con tu proceso científico de lo que sea que estés haciendo con medicina tradicional, pero total. esto es un acompañamiento, ¿no? Nunca les digo que reemplaza esto por solo sonido, ¿no? Es un acompañamiento a todo ese proceso, ¿no? Porque somos seres así de complejos, ¿no? Y necesitamos trabajar en todos los niveles. Totalmente, totalmente, Ori, y tú acabas de decir algo que es muy importante, pues porque estos temas de espiritualidad siempre han sido difíciles, ¿no? Porque pues también por todo este paradigma en el que vivimos, la gente los encierra en la bolsita de brujería, aunque gracias, digamos que menos mal en los últimos años esto ha ido transformándose mucho y hoy en día hay pues como este boom de lo Ujú, espiritual también. Sin embargo, pues la gente sigue siendo un tema todavía un tanto tabú o un tanto difícil de que la gente lo entienda, pero algo que me parece a mí importante resaltar siempre y que tú lo acabas de hacer es esa conexión de la espiritualidad con la física cuántica, ¿no? Y que además ha sido un tema que, pues digamos, ancestralmente, históricamente, y como arqueóloga lo digo, civilizaciones antiguas de países y territorios como los que habita hoy Orieta, es decir, Perú, Egipto, México, para todos ellos la espiritualidad era la base de la sociedad, ¿cierto? Sino que hoy en día, pues por todo este tema del método científico y la industrialización y el paradigma en el que vivimos, nos han hecho creer que lo único importante y la única mirada verdadera es la de la ciencia, ¿no? Pero bueno, y aún así, y sin embargo, digamos que todo este tema está conectado con la física cuántica, que nos explica que somos energía, que estamos conectados, que hay un campo electromagnético que le llamamos aura, de hecho que todos los seres y todo el planeta Tierra también tiene ese campo electromagnético y en fin. ujú. Entonces también es como abrirnos, como dices tú, ¿no? Un poco también a entender que somos más allá de este cuerpo que también es maravilloso y es un templo que tenemos que cuidar, pero somos más
allá, tenemos varias dimensiones sutiles que hay que cuidar y tratarlas de manera integral con técnicas como las que tú haces, ¿no? Que no dejan de lado las otras de la medicina alópata, pero también son complementarias y muchas veces mucha gente también prefiere incluso usar solo estas y también es válido, ¿no? O sea, cada quien se conecta y sana con lo que resuena, que creo yo es lo importante, ¿no? Y Finalmente. realmente creo que, como tú dices, ¿no? Nuestros ancestros han estado muy conectados a la espiritualidad, era la base de todo. Y un poco que hemos olvidado eso, pero ya lo estamos recordando, ¿no? Y siento que hoy día Ujú. tuvimos que ir de dos extremos tal vez, ¿no? O sea, así es la humanidad. Entonces siento que ahora estamos yendo a un balance de unir la ciencia con la espiritualidad, que yo siento que esa es la misión ahorita para muchos, para la humanidad, ¿no? Porque es unir ese lado racional con nuestro lado espiritual, unir los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Desconectarnos un poquito del ego, no desconectarnos porque el ego es parte de, pero sí ir un Ujú. poquito más profundo y entender de que también fuera de este cuerpo somos conciencia, ¿no? Y somos Ujú. una conciencia que puede a través de estas herramientas conectarse a la conciencia universal, ¿no? Que es ahí Ujú. donde podemos trabajar muy a profundidad muchos temas, ¿no? Como humanidad. O sea, es importante esa unión, ¿no? Entre la ciencia y la espiritualidad. A mí también me gusta mucho investigar todo ese lado científico del sonido. Creo que es importante, Ujú. como te digo, ese lado Claro. racional y para poder desarrollar también herramientas a través del sonido, a través de la vibración que podamos usar en el día a día. De hecho, Claro. estoy justo por sacar un curso, es la tercera vez que lo dicto, que es como de Cuéntame. introducción, digamos, al sound healing, donde hablo un poquito de todo esto, pero también desde un lado racional, con ejemplos científicos, ¿no? De cosas que se han Ujú. ido investigando actualmente con el sonido, que me interesa muchísimo. Entonces, creo que hay que tener esas dos cosas, ¿no? Conectar mucho con nuestro lado Sí. espiritual, que nos permite conectar con lo sutil, pero al mismo tiempo Ujú. trabajar nuestro lado racional para poder entender cómo trabajar con el sonido de una manera más tecnológica también, ¿no? Claro, claro, total. Me parece maravilloso y alucinante que estés haciendo eso, Ori, porque, exacto, tú también has tenido la oportunidad de estudiar este tema, digamos, como parte de tu carrera, también como tu profesión, meterle esta parte también, digamos, científica y racional al tema, que también es clave porque, como tú dices, ayuda, es indiscutible que pues la ciencia también ha generado avances en distintos temas y por qué no utilizar esas herramientas de la ciencia para utilizarlas en favor de técnicas de sanación como la que tú haces a través del sonido para sanar otras dimensiones más conectadas con la intuición y la energía. O sea, Ujú. es increíble y es alucinante. Y Ori, ¿cuándo vas a hacer ese curso? ¿Cuándo es ese curso que nos estás Eh, contando? estoy justo, yo voy a soltar la información prontito y va a ser en abril, Ah, listo, bien. sí, en Entonces, abril y mayo. atento. Abril En abril y mayo voy a y dictar. Y bueno, va a ser online, así que también es para las personas que estén viendo allá, ¿no? En otros países. Eh, súper, sí, y ya prontito súper. toda la información de todo lo que va, de qué se va a tratar el curso. Perfecto, ahí estaremos pendientes entonces y todo para que todos los que estén interesados pues se inscriban. Y lo otro que te iba a preguntar, Ori, ¿hay algún otro evento o alguna otra actividad que tengas pronto que nos quieras contar? Ahorita estoy haciendo más que nada las presenciales, ¿no? Siempre ofrezco Mm. las sesiones presenciales aquí en Lima y también Mm. online, ¿no? Como te comentaba, también hago sesiones de Sí. Biofield Tuning, de Sound Healing online para los que estén fuera. Eh, y bueno, se viene este curso pronto y también siempre posteo grupales cada cierto tiempo. Hago sesiones grupales también aquí en Lima, Súper. ¿no? Presenciales. eh, ya sea yo sola o a veces comparto con otros amigos el 13 de, perdón, 16 o 13 de marzo, ahí tengo el flyer ahorita Ujú. en mi Instagram. Se viene uno por Ujú. ejemplo, con un amigo que es astrólogo y va a ser muy Ay, bonito qué chévere. porque es un poco, él va a hablar sobre los eclipses de este año, que hay varios que se vienen, es como un poquito una parte teórica y
y él explica muy, muy bien todo lo de los eclipses, es muy interesante y cómo nos afecta a cada uno, va a ser personalizado, ¿no? Dependiendo de tu carta natal. Y luego hacer una sesión de sound healing para poder conectar, ¿no? Con nosotros mismos y, como te decía, también con el universo, ¿no? Entonces es una sesión muy Claro. bonita, grupal que se viene pronto. Qué nota, Ori, no, maravilloso. Ori, una última pregunta que tengo yo antes de darle espacio a la gente para preguntar, ¿cuál es la diferencia entre las sesiones de Sound Healing y las de Biotuning? ¿Cuál es como eso? ¿En qué se diferencian? Ujú. Ahí te corto. Ahí estás, ya se cortó. Ahí está. Un poco la diferencia en realidad es que yo uno esas dos, digamos que son técnicas diferentes, pero que en una sesión Ujú, las uno, ¿no? A veces trabajamos solamente con Biofield Tuning, que son los diapasones, y Biofield es nuestro campo electromagnético, nuestro biocampo, mm, ¿no? ok. Y tuning quiere decir como entonar o afinar ese biocampo. Y de eso se trata un poco la sesión, ¿no? Es como a través de las sesiones vamos como afinando nuestro campo electromagnético y nuestro cuerpo físico, por ende, también, ¿no? Porque siempre digo que lo que sucede en el campo energético es como una maqueta de nuestro cuerpo físico. Entonces, primero trabajamos desanudando esas cositas que hay emocionales o cualquier tema, patrones que estén ahí, digamos, congelados, ¿no? Entonces, Ujú. volver a esa fluidez para que no afecte nuestro cuerpo. Entonces yo siempre digo, antes de que la enfermedad ya pase al cuerpo físico, se puede trabajar a nivel Ujú. energético, ¿no? Entonces, supongo que las sesiones de Ok. Biofield Tuning es eso, ir trabajando con los diapasones, pero también a veces en el camino necesitamos usar la voz como herramienta para soltar algo específico, o usamos el gong de repente, o los cuencos. Entonces, es un poco una fusión entre una sesión de sound healing, de escuchar esos instrumentos, acompañado de los Ujú. diapasones, ¿no? Y es un poco una fusión que yo he hecho de las cosas que he ido aprendiendo. Ya. Ok, perfecto, perfecto. Ya entendí porque quería como tener esa diferencia clara y no. Buenísimo y maravilloso me parece. Me encanta. Y ahora, Ori, entonces pues voy a dar espacio. No sé si la gente tiene preguntas, quieren aprovechar y preguntarle algo a Ori sobre lo que ella hace. No sé si alguien quiere preguntar algo. Uy, ¿qué pasó acá? Yo sé que a veces se demoran en preguntar, entonces esperemos en escribir, sale siempre después. Ujú. Esperemos a ver, porque si no hay preguntas, pues ya podemos empezar a cerrar por el día de hoy Ujú. y a dejar ahí. Voy a esperar un minuto. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quieren preguntarle algo a Orieta, que está en Perú, está en Lima, por si acaso? Si hay gente en Lima que quiera buscarla aquí. Sí, están preguntando que si haces también sesiones presenciales. Sí, de hecho, bueno, hago las presenciales personales, ¿no? Uno a uno aquí en mi espacio en Lima. Me pueden escribir si quieren por Instagram, por interno, para coordinar una sesión. Y también hago grupales, ¿no? Cada cierto tiempo hago sesiones grupales también aquí en Lima. Perfecto. Y si viajo, pues también, ¿no? Ojalá pronto un viaje. Listo, me dicen acá, aquí también te están preguntando que si es una sesión o se programa más de una por un tema. Ujú. Eso es una muy buena pregunta que a veces, siempre que alguien viene a sesión por primera vez, me preguntan, ¿no? ¿Cuándo debería volver? O si me recomiendas más Ujú, sesiones, ¿no? Entonces también yo a veces ujú, recomiendo 3 seguidas, sobre todo del Biofield Tuning. Es como algo que el cuerpo va como afinándose y va como entendiendo cada vez más a profundidad cómo funciona la vibración para cada uno, ¿no? Y cómo conectan. Y es muy personal, entonces en realidad depende mucho de cada persona porque hay sesiones que a veces en una sola sesión la persona conectó muchísimo y trabajó muy a fondo y a veces pasa ujú. que a la segunda, tercera, como que van asimilando más o entendiendo más,
¿no? La vibración en general. Entonces, depende mucho de cada persona, ¿no? Pero yo les recomiendo por lo general unas 3 seguidas, pero depende, ¿no? Como en realidad es un poco cuando cada Claro. persona vaya sintiéndolo. Perfecto. Perfecto. Y por si acaso, para que sepan, yo voy a dejar igual toda la información de Orieta acá cuando postee, digamos, y quede como reel en mis historias del Instagram Live, para que la puedan contactar. Y no veo más preguntas. ¿Alguien más? Creo que Acá eran esas dos, no me salieron más. y acá veo una pregunta que dice, si una melodía te espicha el corazón, ¿qué se debe hacer? No entiendo bien qué es esa palabra, espicha. ¿A qué se refiere? ¿Quién preguntó eso? Sí, como, debe ser como, sí, una melodía te es como que, como, sí, como que una canción, entendería yo, te hace, si sabes que uno a veces, no sé, está despechado, en Colombia decimos así, Ok, despechado, como que cuando no era esa terminaste con palabra. alguien y quedas triste y una melodía te toca el alma, entonces como que debes hacer, creo que estás Ok, molestando. Ah, no, cuando una ahí dice, canción te hace llorar, ah, es mi, es mi tía, porque está preguntando eso. Ay, Dios mío, ajá, te hace pues llorar, ah, cuando una canción te hace llorar de la nada. me Ah, parece genial esa observación y esa pregunta porque justamente, ¿no? La música nos mueve muy profundo esas emociones y nos hace sentirlas, que creo que es muy importante porque si no sentimos, si no permitimos que esas emociones salgan, porque desde muy niños y sobre todo las generaciones antiguas, especialmente a los hombres, al lado masculino, siempre les han dicho, como, sé fuerte, no llores, no tal cosa. Justamente la música viene ahí a removernos todo y hacer que esas emociones salgan, ¿no? Muchas claro. veces eh, todos hemos sentido eso en algún momento, ¿no? Que una canción nos ha hecho llorar, nos ha hecho soltar algo, y de eso se trata, ¿no? Justamente para que esas emociones no se queden congeladas en nuestro sistema energético o en nuestro cuerpo físico, ¿no? Que al final, de nuevo, el cuerpo energético es una maqueta del cuerpo físico. Para que esas emociones no se queden ahí congeladas, hay que soltarlas y hay que llorar, hay que reír, hay que gritar, como los niños, ¿no? Que realmente Claro, ellos no tienen ningún problema en llorar de la nada o de gritar, y nosotros más bien somos los que les decimos, "Shh, no grites, no hagas esto, no hagas lo otro", y nos van cortando, ¿no? Cosas que tenemos que soltar. Obviamente encontramos el lugar claro, para hacerlo, ¿no? Pero hay que soltar esas emociones. Entonces, por eso la música es tan sanadora, ¿no? claro, claro. Y mi tía estaba diciendo que también la oyes y sales la lágrima. Claro que no era por despecho y ya entendí. Sí, seguramente también puede ser que hay canciones que se conectan con momentos de tu vida y al Exacto. escucharlas otra vez con personas, pues de una, ay, espérate, todos los instrumentos funcionan para una terapia. Ya, es que no quiero que se me vaya esa pregunta porque estaban escribiendo que si todos los instrumentos funcionan para una terapia de sound healing, Ujú. pero antes de esa pregunta solo quiero terminar lo que estaba diciendo y es que, claro, son momentos que te conectas con canciones que te llevan a momentos o como tú decías, Orieta, a emociones y eso es re importante y como tú acabas de decir, sí es importante permitir uno que la música le ayude a liberar esa emoción, ¿no? Bien sea llorar, gritar o estar felices o lo que sea. Perdón, tía, que malinterpreté tu pregunta. Ahora sí, si todos los instrumentos sirven para sanar, para hacer terapia de sound healing o no. Ujú. Esa es una súper buena pregunta. Yo creo que en Ujú, realidad, eh, a ver, esa pregunta tiene como dos caminos, ¿no? Creo que en el sound healing es importante tener instrumentos que nos permitan entrar en estados profundos. Y muchas veces esas son las notas como sostenidas en el tiempo, ¿no? Como notas largas que nos permiten como entrar en esos estados profundos. Y instrumentos que tengan armónicos, que tengan muchos armónicos. Por ejemplo, el gong es el instrumento que más armónicos tiene. De hecho, es el instrumento que tiene más frecuencias sonando al mismo tiempo. Entonces es súper interesante porque nuestro cerebro siempre está tratando de buscar melodías, está tratando de buscar patrones, ¿no? En lo que escuchamos. Y entonces la mente está trabajando. Pero cuando tocamos el gong, suenan todas las frecuencias al mismo tiempo y nuestra mente no puede seguir un patrón.
Entonces la mente se desconecta, el ego se desconecta y entramos en un estado más profundo donde podemos conectar justamente con el subconsciente, con las emociones, ¿no? Mucho más profundo en nuestro cerebro y nuestras ondas de cerebrales comienzan a relajarse y entramos en estados teta o delta, ¿no? Esos estados profundos de meditación o de sueño, ¿no? Entonces, creo que si bien alguien puede tocar una guitarra y tener una conexión tan profunda con la guitarra de poder remover, ¿no? esas emociones o fibras profundas, genial, ¿no? Hay instrumentos, realmente yo creo que cualquier instrumento puedes utilizarlo para el sound healing, pero los instrumentos que tienen más armónicos y los instrumentos que generan frecuencias sostenidas, como por ejemplo, no sé, les enseño este cuenco de cuarzo, que si escuchan, por ejemplo, la nota sostenida. Wow. ¿No? Son instrumentos que nos ayudan automáticamente Ya, a entrar en ya estado. una Qué increíble, además que no más que tocaste ahorita el tibetano y luego este, y la diferencia es radical. Y pues con el Wong ni se diga, pero me impresiona la diferencia ya de frecuencias, de sonidos, de todo, es Total, alucinante. total. Y como tú dijiste, ¿no? En la arqueología, como la importancia de los materiales y de cómo está construidos los instrumentos, es muy interesante ver cómo van evolucionando los instrumentos con diferentes materialidades también, ¿no? Si antes los tibetanos, Exacto. los metal, tuvieron un boom, ¿no? Todos los templos tibetanos, los monjes tibetanos los usaban Ujú, para meditar. Ahora creo que los cuencos de cuarzo tienen otra tecnología que funciona ujú, mejor para esta nueva humanidad, porque nosotros también estamos cambiando, ¿no? Nuestro cuerpo físico también está cambiando, nuestro ADN está en constante ujú. mutación, ¿no? Entonces creo que los instrumentos también se van adaptando a cómo vamos Matando. nosotros, ¿no? Increíble, ¿no? Alucinante. No sé si alguien tenga alguna última pregunta. Estuvieron muy interesantes las que hicieron, así que gracias a todos aquellos que preguntaron. Esperamos un minutito más por si alguien tiene una última pregunta y si no, ya voy devolviéndole su tiempo a Ori que tan amablemente nos lo donó hoy para escucharla con toda esa sabiduría que está recordando, porque seguro en vidas pasadas hiciste este tema, seguro, no lo dudo. No, gracias, gracias a todos por sus preguntas. Para mí me encanta hablar de estos temas, así que feliz de estar acá. Sí. No, pues creo que nadie hizo más preguntas, así que pues nada, Ori, ya te voy despidiendo, de verdad te agradezco en el alma por haber aceptado mi invitación hoy, que hayas venido acá a contarnos un poquito de lo que haces y los invito a todos a que también la sigan para que sigamos aprendiendo en comunidad todos de estos temas tan maravillosos y te dicen que eres muy cálida, que gracias también por estar acá y nada, Ori, te dejo ir, gracias, gracias, de verdad, te lo agradezco en el alma y ahí seguimos súper, súper conectados. Muchísimas gracias a ti, Tati, por invitarme y bueno, a todos por haber estado conectados y interesarse por estos temas, ¿no? Que al final todos crecemos aquí juntos y seguimos evolucionando como humanidad, aprendiendo más de todos estos temas espirituales que a veces olvidamos, ¿no? Que olvidamos que todos somos seres humanos. Ujú. De acuerdo, Ori, muchas, muchas gracias. Un abrazo Gracias a ti. enorme. Ahí seguimos conectados, se les quiere a todos. Besitos. Besos. Chao, Gracias. chao. Cuídate, Ori. Chao.